Muy buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, jefa del Club Cámara Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro corporativo entre el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, y Diego Fernández, presidente de Caudal, socio corporativo premium del Club Cámara Madrid. Recordar a aquellos que aún no sois socios que este club empresarial está orientado a potenciar la visibilidad de sus empresas, fortalecer su posicionamiento y crear nuevas oportunidades de negocio. Os animamos que nos preguntéis y, por supuesto, os suméis. Muy brevemente vamos a comentar las pautas que nos van a ayudar a aprovechar mejor esta sesión. Este webinar va a ser grabado, por lo que las cámaras permanecerán desconectadas y los micrófonos silenciados. Os rogamos que os identifiquéis en el chat con nombre completo y empresa para poder comunicarnos con vosotros correctamente. Y si deseáis formular alguna pregunta, os animamos a realizarla a través de este chat. Al entrar en el chat veréis que tenemos configurado un usuario denominado preguntas al que podréis lanzarle las cuestiones que resolveremos a la finalización. La grabación de esta sesión se subirá a nuestro canal de YouTube, por lo que podréis volverla a ver pues, en cualquier otro momento, incluso compartirla. Y nada más, gracias de nuevo a Caudal por esta iniciativa tan interesante y sin más doy paso al presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Asensio. Gracias, presidente, adelante cuando quieras. Elena, buenos días, muchas gracias. Gracias a ti. Pues nada, un encuentro más virtual, en este caso con el presidente de Caudal, a quien saludo afectuosamente, a Diego Fernández, presidente y fundador de Caudal. También quiero saludar a Juan José Sánchez Puig, el presidente honorífico del Club Cámara, a los miembros del Pleno y a los miembros del Club Cámara y a todos los empresarios que estéis hoy aquí conectados. Es una jornada, en este caso, como digo, con el presidente de Caudal, Fernández, que es muy interesante, ¿no? porque toca varios temas fundamentales para nuestra economía, por lo tanto para nuestro empleo y también para nuestro futuro, que es el I más D más I y la inversión necesaria para conseguir desarrollo e invertir y que nuestras empresas puedan seguir creciendo en esa línea. Disculparme que entran varias cosas a la vez y creo que conecta el ruido. Entonces, lo primero, agradecer a Caudal y a su presidente ser socios corporativos premium del Club Cámara, lo cual para nosotros es un honor, es un orgullo y esa fidelidad que tenéis con el Club Cámara. Ya sabéis que el objetivo del Club Cámara es tener ese número mayor posible de empresas donde se hace networking, trabajo, da visibilidad, el orgullo de pertenencia también de las empresas a la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, que nosotros estamos pues, para que cada día las empresas de Madrid sean más competitivas en diferentes áreas, ¿no? A través de la formación, a través de la internacionalización, a través de la corte de arbitraje, a través de los diferentes servicios que damos, decía la internacionalización, pero también la documentación necesaria para ello, como los certificados de origen, cuadernos ATA, etcétera, etcétera. Y por eso, cuantos más socios, más fuertes seamos, más contribuimos en mejorar la economía, las empresas y el empleo de nuestra comunidad. Y por ser la comunidad más importante económicamente hablando en España, ahora pues eso también es beneficio para todos los españoles, ¿no? Pues como decía, os hago una pequeña introducción de Diego Fernández, que es ingeniero en telecomunicaciones y doctor en robótica, autor de varias patentes, ¿no? Ha recibido diferentes premios a su trayectoria como ingeniero y empresario y bueno, pues el último otorgado por la revista Forbes, que te considera, según esto, las 100 mentes más creativas en los negocios en España, joder, lo cual es, fíjate, me parece mucho más sorprendente, mucho más admirable a veces que lo de la lista Forbes por la otra parte, ¿no? Que esa no de la verdad, pero me parece interesantísimo por la aportación que puedes hacer a la sociedad y que ser una de las 100 mentes más creativas es algo fundamental para nuestro futuro, para nuestras empresas, como decía, para evolucionar, ¿no? También tienes un reconocimiento de la NASA por tu participación en el proyecto MSL de Curiosity. Pues la verdad es que el currículum es admirable, ¿no? Fundaste Caudal, que es del grupo tecnológico Arquimea, en el año 2006 y que, bueno, pues Arquimea está presente en sectores como el espacio, la industria, la biotecnología, transportes, defensa, seguridad, es decir, tocáis muchísimos sectores, hemos estado hablando antes, también vuestra labor fundamental con el tema de la pandemia, la labor preventiva que estáis haciendo con las PCRs, con los test, que es algo que lo que hablábamos ha llegado para quedarse, como ocurre en el tema animal, ¿no? En la ganadería, donde ya se hace todo preventivamente para evitar pues, antiguas enfermedades como las vacas locas, la lengua azul en las vacas o la peste porcina. Yo creo que en el tema de las personas nos va a ocurrir un poco lo mismo, va a haber un tema preventivo, que las mascarillas también, cuando alguien tenga pues, un determinado tipo de enfermedad que puede ser contagiosa, la forma de evitar o cortar esa cadena de contagios, ¿no? Estáis en el tema aeroespacial con microchip, lo cual pues, demuestra la importancia de vuestro avance y vuestra investigación permanente, inversión en investigación, ¿no? Agrotech, que decíamos antes, la parte agrícola y la parte ganadera, donde pues, contribuís muchísimo pues,
para prevenir, ¿no? Diferentes enfermedades y de que haya también más control. La tecnología en las catenarias que tenéis, que hablábamos antes. Me ha sorprendido mucho la cetrería en los aeropuertos, sustitución de los halcones y los águilas por drones, lo cual es un avance espectacular. Me llama muchísimo la atención hasta dónde podemos llegar a esa evolución, a esos cambios, haciendo las cosas, pues bueno, lo que decíamos antes, de forma mucho más segura. No tienes que depender de un animal y puedes controlar mucho más. Un animal me refiero al halcón o el águila que utilizaban en la cetrería, ¿no? También estáis en el sector de defensa, que es estratégico e importantísimo para los países, ¿no? Como decía, que tenga el desarrollo en buena defensa es una garantía de mantener la paz, ¿no? Como decía, Caudal es una compañía, en el caso de hoy, que cree en el I+D+I, y la tecnología como motores fundamentales en el avance de la sociedad, y que utilizáis todo vuestro conocimiento financiero y fiscal para el impulso de desarrollo, ¿no? Comentábamos que para mí esto es algo tremendamente altruista, porque aunque vosotros con este negocio hacéis parte de, bueno, tenéis vuestro retorno, pero el beneficio que dais a esas empresas que reciben esa financiación, que de otra manera no lo podrían obtener, y el beneficio que esas empresas dan a la sociedad española, porque gracias a esa inversión en I+D+I hacen desarrollo de sus empresas, crecimiento de sus empresas y por lo tanto mayor empleo, y el empleo en más nivel es muy beneficioso. Por lo tanto, de verdad, Diego, enhorabuena por este gran labor, por este gran trabajo que estáis haciendo, porque es muy, muy, muy importante para todos nosotros. Hoy vamos a tocar temas fundamentales, creo, que la jornada, y por eso es muy interesante, porque es un reto, es una asignatura pendiente que tenemos en España, aunque Caudal sea un ejemplo, fuera de lo que vosotros podéis abarcar, es una asignatura pendiente, la inversión en I+D+I de nuestras empresas. Hablamos al principio de poner el foco en la pospandemia, ya tenemos que ver la salida, gestionar lo que tenemos evidentemente actualmente, ¿no? No podemos olvidarnos que estamos en esta situación. Hablamos del fin de semana, ¿no? Que yo soy partidario de mantener el equilibrio entre seguridad sanitaria y actividad económica, pero sin volvernos locos como este fin de semana. Hay que mantener el equilibrio, hay que gestionar lo que tenemos ahora en nuestras empresas, la seguridad y demás, pero a la vez tenemos que poner el foco en la salida. Y para eso, en un mundo post-pandemia que ya era competitivo, va a ser mucho más competitivo. Tenemos que aprovechar esa desgracia coyuntural de la pandemia para hacer cambios estructurales necesarios en nuestro país, donde el I+D+I es clave, es fundamental. Lo hemos vivido la tragedia, en la pandemia. Las empresas más digitalizadas son las que mejor se han podido adaptar, ¿no? El tema de las vacunas, que es un I+D+I fundamental. Entonces, por eso el progreso, el futuro, son los motores de productividad, ¿no? El I+D+I, y sobre todo el crecimiento y el garantizar a largo plazo, unido a la internacionalización, ¿no? Va a buscar la satisfacción de los consumidores y el bienestar social, porque también la I+D+I va en beneficio de la sociedad, lógicamente, y en el empleo de calidad, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, no es lo mismo el ejemplo de la cetrería, cuando tienes que pendiente del animal, alimentarlo, al final tiene mucha más calidad, y cuanto más avancemos tecnológicamente, pues nuestra gente, nuestros empleados pueden producir más desde una posición mejor, más cómoda, porque tienen herramientas más eficientes, ¿no? Más eficaces, que les hacen más eficientes. Y bueno, pues para todo esto la inversión privada es fundamental, y Caudal es justo lo que hace, buscar atraer esa inversión a España, a Madrid, sea española o sea de fuera de España, para que podamos seguir nuestras empresas invirtiendo en I+D+I, ser ese elemento diferenciador, ser más competitivos y garantizar, por lo tanto, el futuro de nuestras empresas. Y sin más preámbulo, el protagonista es Diego Fernández, que estamos deseando escucharte, y por lo tanto yo he hecho una breve presentación de tu currículum, de tu empresa, que yo estoy encantado y que queremos colaborar mucho más con vosotros, y nada más te paso la palabra, que estamos atentos todos, impacientes por escucharte. Muchas gracias por estar aquí, Diego, y la palabra es tuya. Bueno, Ángel, muchas gracias. Gracias a ti, a la cámara, y bueno, y sobre todo por esa introducción que así da gusto, ¿eh? Cuando te presentan contando todo lo bueno, te creces, ¿eh? También cometemos errores, ¿eh? Como todos, y al final es de lo que aprendes. Bueno, estamos aquí para hablar de Caudal. Yo creo que Caudal bueno, pues, es una empresa que es una oportunidad para la mayoría de las empresas industriales y tecnológicas de España y de Madrid. ¿A qué nos dedicamos? Pues es muy sencillo. Nosotros toda la vida en el Grupo Arquimia, que es el holding a la que pertenece Caudal, nos hemos dedicado a hacer I+D. Y hace 5 años nos dimos cuenta que necesitábamos
financiar nuestros propios proyectos con algo diferente bueno, pues a subvenciones, a créditos blandos, en fin, a los sistemas habituales que estaban disponibles en el sistema público, ¿no? No queríamos recurrir a fondos de capital riesgo, queríamos seguir siendo, bueno, pues independientes, y estábamos buscando algo que nos ayudase a financiar nuestro I+D. Y entonces, la realidad es que el Gobierno de España habilitó una opción que cuando la evaluamos vimos que era la solución para nosotros, que básicamente es vender las deducciones fiscales que generaban los proyectos que nosotros ejecutábamos. Cuando haces I+D en este país, tenemos la suerte de generar unas deducciones fiscales para el impuesto de sociedades muy importantes, pero muchas empresas, incluido nosotros, no aprovechábamos esas deducciones porque, bueno, pues por la forma en la que he gestionado siempre la compañía, pues reinvertíamos el beneficio, entonces nunca dábamos impuesto de sociedades como para aprovechar esas deducciones fiscales por I+D. Al final, como toda empresa, lo que queremos es caja para financiar las nóminas, para financiar nuestras inversiones, y bueno, pues esto es un activo que se nos iba acumulando en el balance, en activos por impuesto diferido, y al final pues no podíamos vender ni monetizar de ninguna manera rápida, ¿no? Pues bien, en 2015, la Dirección General de Tributos, a través de unas consultas vinculantes, permite que las empresas tecnológicas que hacemos un proyecto de I+D podamos vender a través de agrupaciones de interés económico esas deducciones a otras compañías que, bueno, pues que quieren apoyar al I+D y que quieren comprar esas deducciones fiscales, ¿no? A esas compañías las llamamos mecenas, no tienen derechos de participación en la propiedad intelectual del proyecto de I+D, no tienen derechos de capital, no entran en el capital de las compañías, lo único que hacen es bueno, pues apoyar esos proyectos mediante la compra de esas deducciones fiscales. Obtienen un retorno fiscal, por tanto, para su inversión, y la empresa tecnológica obtiene caja vendiendo un activo que es esa deducción que realmente pues, bueno, pues no necesitaba, ¿no? Empezamos en 2015 con este proyecto, con el proyecto Caudal, para poner en contacto a empresas de I+D con mecenas, con empresas que quieren comprar deducciones. La verdad que el inicio fue duro porque cuando te metes en un proyecto nuevo como este, te cuesta mucho explicarle a la empresa de I+D lo que es eso de vender las deducciones. Tuvimos que vencer muchos miedos, ¿no? De gente que decía, oye, ¿y si se quedan con mi propiedad intelectual y si pierdo el proyecto? Bueno, pues eso al final se arregló, debo decir que muy bien a nivel legal, y no hay ningún riesgo de perder la propiedad intelectual de los proyectos. Nos costó también convencer a las empresas que invirtiesen en estos proyectos, ¿no? La realidad es que las empresas españolas que ganan dinero están más acostumbradas a invertir en el sector inmobiliario, en comprar, bueno, pues edificios en la Castellana o incluso sacar el dinero fuera de España, y nos costó mucho explicarles que esto de invertir en proyectos de I+D mediante la compra de deducciones pues era bueno para la ciudad, era bueno para el país, y al final les iba a repercutir a ellos, ¿no? Le dimos el toque de la responsabilidad social corporativa y hemos ido poco a poco educando a estas empresas mecenas, que son grandes empresas que ganan dinero y que quieren, bueno, pues invertir una parte de su tesorería en apoyar a este sector, al sector del I+D. Y la realidad es que en estos años pues cada vez tenemos más mecenas y lo que nos faltan son proyectos, ¿no? Entonces, Caudal, este año, en 2020, en el año de la pandemia, hemos apoyado a 75 compañías tecnológicas, hemos financiado proyectos por 100 millones de euros, y creo que hemos contribuido en un momento muy duro como era el 2020, hemos contribuido a que empresas tecnológicas que, bueno, pues que realmente no estaban siendo afectadas por la pandemia en su día a día, a diferencia de la hostelería, pues pudiesen incrementar sus plantillas para abordar proyectos I+D y bueno, pues prepararse para la pospandemia, que es lo que viene ahora. Creo que fuera de España el sector tecnológico y el sector industrial es mucho más potente que en España. Creo que tenemos que aprender de Estados Unidos y de Alemania, donde el sector privado apuesta y apoya al sector tecnológico mucho más de lo que lo hace aquí.
Y bueno, pues la emisión de caudal es poner en contacto a ese sector bueno, pues, de empresas grandes que ganan dinero y que quieren aprovechar esa caja que generan para apoyar proyectos I+D y obtener un retorno fiscal, ¿no? Y eso es lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo. Si alguna empresa del club está interesada, vamos, a través de nuestra página web de Caudal va a tener toda la información y nuestros técnicos se pondrán en contacto con ellos. Si eres una empresa I+D y tienes un proyecto que quieres desarrollar a lo largo de este año, nuestros técnicos evalúan ese proyecto, ayudan a redactar la memoria, ¿vale? A veces incluso aconsejan en cómo ejecutar ese proyecto para bueno, pues para darle un toque, digamos, de más I+D. A veces aconsejamos colaborar con la academia, a veces aconsejamos colaborar con otras compañías, pero normalmente las empresas tienen muy claro lo que quieren hacer y nunca interferimos en el objeto, ¿no? de la investigación. Los técnicos evalúan el proyecto, buscamos una certificadora que evalúe si el proyecto se considera I+D desde el punto de vista fiscal. Hacemos proyectos de I+D y también proyectos de innovación. No es necesariamente un requisito que sean proyectos de I+D. Una vez ese proyecto está certificado y tenemos todas las garantías de que lo que se va a ejecutar bueno, va a tener una calificación fiscal de I+D o de innovación, se firma un contrato, se constituye una agrupación de interés económico y se establecen las relaciones contractuales entre la empresa I+D y la agrupación de interés económico. Posteriormente, el mecenas inyecta capital en la agrupación de interés económico y la agrupación de interés económico paga a la empresa de I+D. Paga contra factura, es decir, la empresa de I+D emite una factura y la agrupación paga esas facturas. Y ese es el mecanismo. No financiamos el 100% de los proyectos, no lo hemos conseguido, o sea, el sistema no es tan perfecto, pero financiamos entre un 25 y un 40%. A fondo perdido, ¿eh? Es decir, pagamos por las deducciones fiscales entre un 25 y un 40% bueno, de los costes del proyecto. Entonces, yo creo que la herramienta es muy potente. Nosotros ya desde hace años aprovechamos esta herramienta en el Grupo Arquimia para financiar nuestros proyectos de I+D y hemos visto pues, que es muy potente. No es necesario inventarse proyectos locos para acudir a una convocatoria, ¿vale? No es necesario ir en consorcio forzado con otras compañías para obtener esta ayuda, a diferencia de la Unión Europea. La burocracia es prácticamente inexistente, intentamos ser ágiles porque somos todos empresas privadas y procuramos que todo vaya rápido y el mecanismo pues está funcionando. Prueba de ello es que cada año incrementamos el número de empresas que acuden a nosotros para que les ayudemos a financiar sus proyectos de I+D. Bueno, pues este es el mecanismo desde el punto de vista de la empresa I+D y desde el punto de vista del mecenas, si el que nos escucha es un empresario que gana dinero, paga impuestos de sociedades y está buscando una manera de apoyar a la sociedad y reducir su cuota en el impuesto de sociedades, pues igual, que se ponga en contacto con nosotros. Tenemos ya más de 50 mecenas, empresas de todo tipo, empresas cotizadas, pequeñas, medianas, de cualquier sector, que puede aprovechar nuestro instrumento para, bueno, para un retorno fiscal y para apoyar a la sociedad y obtener un retorno a nivel de RSC, ¿no? Y bueno, pues ese es el mecanismo de lo que hacemos. No sé si he sido muy pesado, Ángel, o No, lo he hecho claro, porque yo a veces me pongo a hablar y parezco Fidel, ¿sabes? no, ese son horas, eran horas. Que te iba a decir que, muy ameno, muy didáctico y muy gráfico, ¿no? De lo que hacéis, que es importante porque vosotros lo conocéis, pero el resto de la gente no conocemos y es tan innovadora. Estamos hablando de I+D+I para el desarrollo de los proyectos, pero es que la propia idea es muy innovadora, ¿no? Y es muy importante, por lo tanto, has estado muy bien de tiempo y didáctico. Ahora vamos a entrar en una serie de preguntas que yo te voy haciendo para desmenuzar todo esto. Lo que yo sí quería, dentro de lo que te estaba escuchando, porque muchas veces nos ocurre a los que estamos fuera de todo este mundo, que tenemos que ser conscientes de que I+D+I es todo.
Quiero decir que a veces decimos, bueno, la digitalización, que hay que hacerlo. Me refiero, estamos fuera como desarrolladores, como lo que tú, por ejemplo, te decía la revista Forbes, como esa cabeza tan creativa. Estamos dentro como las empresas que tenemos que utilizar esas herramientas fundamentales para poder competir en un mundo más competitivo, pero estamos fuera en cuanto a la creación. Entonces, muchas veces vemos que todas esas tecnologías pues, los coches, los aviones, todo, las apps, que esto va para todo de manera transversal, pero claro, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, lo digo por abrir las mentes, que un tema como la cetrería tan tradicional, hayáis hecho esa evolución, es decir, que lo vuestro vale para todo, para lo más tradicional, para lo más dinámico, para lo más moderno. Veo que también muchas cosas tradicionales se pueden reconvertir en un producto artesanal, un producto que se puede hacer en producción industrial, pero que, bueno, pues lleva unos procedimientos estándares que se puede evolucionar con el I+D+I, el mismo producto, para dar mejores servicios, más beneficios y que sea más eficaz, ¿no? Todo, y más eficiente a la hora de realizarlo, con lo cual eso me ha sorprendido, lo quería poner como ejemplo para que todos veamos que esto se puede hacer en cualquier producto, el vuestro vale para todo. Y te quería decir, por eso la primera pregunta, ¿cuáles son los retos de la innovación que tú crees en nuestro país? Bueno, yo creo que el principal reto que yo veo respecto a otros países, ¿no?, que apuestan decididamente por el I+D, es ser más rápidos. Es decir, yo creo que aquí, voy a poner un ejemplo de una compañía biotecnológica que nos pidió ayuda para financiar un proyecto y bueno, que tenía dos opciones: irse a Estados Unidos como, digamos, obligado por un fondo que le daba todos los recursos necesarios para desarrollar su proyecto, o quedarse aquí, ¿no? Entonces, la verdad que a mí me dio bastante orgullo que gracias al granito de arena que nosotros pusimos, que ya digo, no es el 100%, es un 25% o un 40%, pues ellos decidieron quedarse aquí. Consiguieron apoyo digamos, de otros entes privados y de entes públicos y ya completaron su ronda y se quedaron aquí. ¿Cuál era su principal preocupación? No era la captación de dinero, sino ser rápidos. El problema que hay es que aquí tenemos una gran base científica en España. Tenemos, bueno, centros de investigación públicos y tenemos digamos, un nivel de ciencia muy bueno. El problema viene cuando pasamos a hacer de esa ciencia negocio. Para desarrollar un producto tienes que ser muy rápido en el fracaso. Es decir, nosotros, el ejemplo este que has puesto del dron que desarrollamos, es uno de los que ha salido bien, pero hemos tenido un montón de errores que sabemos los que hemos estado allí, ¿no? Lo bueno es equivocarse rápido. Entonces, el problema que hay es que el sistema por el que las empresas financiábamos el I+D era acudir a subvenciones europeas, acudir a subvenciones del CETI, acudir a una serie de entes que, por su propia naturaleza, por manejar fondos públicos, necesitan de una serie de pasos burocráticos que es muy difícil acortar. O sea, no es que ellos sean torpes, no, es que manejan nuestro dinero, manejan dinero público, ¿no? Entonces, cuando dependes de estas entidades, es muy difícil ser rápido, muy difícil. Entonces, yo creo que el reto que tenemos por delante es ser más rápidos. Entonces, a ver, yo creo que Caudal es un actor que ayuda a financiar rápidamente proyectos de I+D. No resolvemos el problema, es decir, es necesario que la compañía pues, tenga sus propios recursos para complementar el dinero que aporta Caudal. Si no, tiene que buscar esos recursos en otras fuentes y, bueno, pues o sea, no resolvemos al 100% el problema, pero resolvemos por lo menos una parte. Normalmente somos los primeros en empezar, ¿vale? Nos llega una compañía, esta empresa tecnológica nos dice: oye, necesito financiar un proyecto durante este 2020 de 1 millón de euros, es un proyecto espectacular y me gustaría apoyo, ¿no? Entonces nosotros nos ponemos con nuestros equipos a trabajar. En menos de un mes tenemos ya claro que podemos financiar ese proyecto y acto seguido firmamos el contrato y empiezan a emitir facturas y empezamos a pagar. Esa agilidad permitió que esta compañía le dijese al fondo americano: oye, mira, me voy a quedar aquí porque creo que puedo conseguir la financiación y ya estamos trabajando aquí. Y bueno, pues a raíz de nuestra entrada, digamos, en el proyecto, pues ellos lograron obtener capital y préstamos para financiar la otra parte que necesitaban,
y bueno, pues se han quedado y este año pues van a repetir y van a seguir financiando sus proyectos con Caudal. Entonces, el reto es ser rápidos. No podemos manejar, digamos, los tiempos como si fuésemos los únicos en el mundo, porque es que tanto los chinos como los americanos como los propios europeos no son tontos. Entonces, muy probablemente estén desarrollando cosas similares y el primero que llega se lleva el gato al agua, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, hay empresas que me dicen que ellos están esperando a los fondos de recuperación, que cuando lleguen los fondos de recuperación empezarán sus proyectos. Yo les digo que es un error, que lo que hay que hacer es empezar ya. Cuando lleguen esos fondos de recuperación servirá, en función de cómo lleguen, ¿no? para escalar esos productos que ya estarán en fase avanzada de desarrollo y permitirá a las empresas, bueno, pues poder salir al mercado. Pero no podemos esperar a que llegue el maná europeo porque la competencia por ahí fuera es muy alta, ¿vale? Y eso es un poco el papel nuestro. Nuestro papel es ser rápidos, ser los primeros en financiar proyectos I+D y ser, digamos, tractores, arrastrar a otras entidades que están dudando, a otros inversores que están dudando entrar en esa compañía. En fin, el propio CAPEX de los consejos de administración que, bueno, que está defendiendo, ¿no? Esa compañía, pues oye, nosotros reducimos el dinero que necesitan. Perfecto, Diego, es verdad, aparte del presupuesto que también nos quedamos cortos a veces a nivel nacional e incluso las deducciones, que es una visión que habéis tenido vosotros, el factor tiempo es imprescindible. Y los errores, como bien dicen los empresarios, aprendemos más de los errores que de los aciertos y muchas veces de los errores es donde salen nuevas ideas para la evolución y la corrección del propio error. Factor tiempo, fundamental, totalmente de acuerdo contigo. Otra pregunta, ¿qué oportunidades crees que existen en el ecosistema de la inversión privada que proviene del tercer sector para empujar a las empresas y dotarlas de recursos para desarrollar sus proyectos? Bueno, a ver, yo creo que la sociedad está cambiando, ¿no? Yo ya no veo el tercer sector, o sea, yo creo que se está fusionando todo. Hoy en día ninguna empresa puede sacar algo al mercado que no esté alineado con los objetivos del milenio, ¿no? Y al final todo se está fusionando. Nos llegan ideas muy buenas. El perfil de empresas con las que trabajamos es muy variado, ¿eh? Tenemos spin-off de las universidades, que veo aquí en el chat que me preguntan, que son empresas pequeñas. Tenemos empresas muy grandes, tecnológicas, industriales, que también vienen por financiación para sus proyectos. Y básicamente yo lo que detecto es que en función del perfil del empresario, pues el proyecto tiene un sentido u otro. Hace poco nos venía una compañía cuyo objetivo era cambiar la conciencia de la sociedad para digamos, alcanzar los proyectos del milenio, ¿no? O sea, los objetivos del milenio fijados por la ONU. Claro, tú escuchas eso de un chaval joven que acaba de crear la compañía y dices, jolín, qué bueno, ¿no? No sé si logrará monetizar ese objetivo, no sé si logrará hacer negocio de ese objetivo, pero ya su misión es muy clara, o sea, quiere concienciar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos presentó un proyecto muy, muy bonito a través de una aplicación que se utiliza para los recursos humanos de las compañías, para involucrar a los equipos de las compañías en estos objetivos del milenio y alinearlos con la empresa. La verdad que la idea era muy, muy bonita y bueno, pues es el típico proyecto que quieres financiar. Pero nos llega de todo, ¿eh? Nos llegan proyectos de biotecnología, nos llegan proyectos industriales, de proyectos TIC y hoy en día la verdad que yo no soy capaz de poner el foco en nada porque la creatividad, digamos, es muy amplia y no sabes por dónde va a salir el próximo unicornio, ¿no? Como dice. Cierto, lo que hablábamos antes, que cualquier sector puede invertir en I+D+I y debe hacerlo, no debe pensar en ello para el futuro. ¿De dónde viene el esfuerzo que hace la empresa para hacer I+D con los propios y un pequeño porcentaje de ayudas y subvenciones públicas, ¿no? ¿De qué manera podemos apoyar a que tengan más fondos propios para invertir en todo este I+D+, y que es fundamental? Sí, a ver, yo en primer lugar no soy un político ni soy digamos, no soy capaz de hablar de la macroeconomía o digamos de cuál es la solución de país. Lo que sí que puedo decir es cómo lo hacemos nosotros, ¿vale? Las compañías tienen tres maneras, ¿no? De financiar sus inversiones. Bueno, con fondos propios, del beneficio que hayan obtenido en otros años y hayan guardado
en fin, pues usarlos en estas inversiones. Pueden buscar inversores que entren en su capital, ¿vale? Hay capital riesgo, hay private equity, hay un montón de opciones, ¿no? O pueden buscar deuda para financiar esas inversiones, ¿vale? Esto es un poco lo que hasta ahora había, deuda o subvenciones o mix, ¿no? De subvenciones y deuda. Es un poco el mecanismo que usaban todas las empresas para financiar sus proyectos y más. Nosotros hemos roto ese esquema, repito, no nosotros, o sea, el gobierno de España en 2015 habilitó estas opciones y simplemente hemos industrializado, hemos aprovechado estas opciones para generar un nuevo producto en el ecosistema, ¿no? Pero no es idea nuestra, o sea, al final la idea de transferir las deducciones fiscales entre compañías viene de una directriz de la Dirección General de Tributos, que es el Ministerio de Hacienda, entonces no ha sido idea nuestra, esto fue una idea en su día del gobierno para capturar dinero privado y inyectarlo en el sistema. Entonces, volviendo al razonamiento, las compañías con nuestra herramienta lo que suelen hacer es, oye, les damos entre el 25 y el 40% de los costes del proyecto y se lo damos contra factura. Lo bonito del sistema es que ellos emiten una factura y nosotros la pagamos. No es una subvención y no es una deuda. Entonces, en su cuenta de resultados figura como facturación. Y eso, cuando la empresa sale por ahí fuera a vender, en fin, a hablar con bancos, pues favorece, ¿vale? El problema que hay es que cuando metes deuda o metes subvenciones, tampoco luce la compañía, ¿vale? Entonces, lo nuestro es una herramienta que no solamente aporta caja, sino que favorece la captación de más fondos, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo es que, bueno, pues algunas entidades financieras nos dicen, oye, Diego, cada vez que deis dinero a una compañía en forma de compra de deducciones, nosotros vamos a machear ese dinero con algo de préstamo. Entonces, al final se va generando una serie de fondos que lo que hacen es que, bueno, pues que hacen que el proyecto sea viable, generan empleo y generan tracción. Y normalmente la compañía, una vez se ha metido en esto un año, al año siguiente repite, amplía, porque está creciendo, ¿vale? Entonces, ese es un poco como nosotros vemos esto de la financiación del I+D privado, ¿no? Nosotros somos un poco el tractor que luego arrastra a otros entes que tienen que estar ahí. Perfecto. Fenomenal, muchas gracias, Diego. Oye, ¿qué aspectos de la inversión privada hay que revisar para alcanzar los niveles de inversión necesarios para el crecimiento sostenible y orgánico de las empresas, ¿no? Y más de vacío? Bueno, qué cifra exacta es difícil de valorar, ¿no? Lo que sí que sé es que como país nos queda una barbaridad. O sea, nos queda una barbaridad. Si invirtiésemos en I+D, lo que se invierte en el sector inmobiliario, en hacer carreteras o en parques eólicos, ¿vale? Seríamos California. Pero seguro, ¿eh? O sea, yo no tengo ninguna duda. Hay gente que dice, no, hombre, no, ¿cómo vamos a ser como los americanos? Digo, oye, mira, en España en los años 80 se invirtió en la obra pública y tenemos en el top 10 de empresas constructoras a 2 o 3. Entonces, esto es un tema de fuerza bruta. O sea, si mañana se invierte en el sector tecnológico, yo te garantizo que en 10, 15 años tienes aquí al top 10 de empresas tecnológicas mundiales. Por una sencilla razón, porque en España hay muy buena educación. O sea, el talento es muy potente. Gran parte de los ingenieros que están triunfando en Google, en Pfizer, en las compañías que están a nivel mundial marcando ahora mismo tendencias en innovación, son españoles. Y simplemente son españoles que como no pudieron desarrollar su potencial aquí, se fueron fuera. Pero tú te pones a hacer aquí inversiones masivas, que es lo que ha hecho Estados Unidos y lo que ha hecho Alemania, y esto cambia, vamos. O sea, eso no, lo que no sé es la cifra exacta, ¿eh? Lo único que me gusta decir que si aquí todo el mundo sabe que tenemos grandes empresas constructoras y eso no ha salido de la nada, eso ha salido del hecho de que con los apoyos de los fondos FEDER durante un periodo que fueron casi 30 años, en los años 70, 80, 90, aquí se construyeron carreteras y puentes y infraestructuras para aburrir, ¿vale? Bueno, pues, y ahora son campeones mundiales. Si hubiésemos hecho lo mismo en el sector tecnológico, ahora mismo tendríamos campeones mundiales, seguro, ¿eh? Eso es el discurso que yo siempre repito porque alguno no se lo cree. Tenemos ese complejo a pensar que no se pueden repetir los éxitos en el sector tecnológico y no es así.
Totalmente de acuerdo. Hay que poner el foco ahí. Además, como tú decías, el talento es muy bueno y buena preparación. Y además nuestra forma de ser y nuestra cultura es muy proclive a ser creativos, ¿no? Ser muy creativos. Y tú eres un ejemplo de ello. Tú eres un gran ejemplo de ello. Oye, otra pregunta. ¿Cuáles son los proyectos de I+D en los que hay que invertir para salir de la crisis lo antes y lo mejor posible, ¿no? Provocada por esta pandemia del coronavirus? Bueno, yo lo tengo claro en todos. Ahora mismo hay más dinero en el mercado que ideas. Muchísimo más, ¿eh? O sea, no es que hay mucho más dinero que no saben qué hacer con él que sitios donde invertir en ellas. Bueno, pues yo invertiría en todos los proyectos de I+D. Y lo que sobre, a renovables, a todos los demás temas que están ahora mismo bueno, pues en boca de los inversores. Lo que no puede ser es no apostar por algo que vamos, que está demostrado que puede generar una riqueza brutal a los países y a las empresas, ¿eh? O sea, no lo puedo entender. Hay dos realidades. Tenemos a gente con dinero que les empiezan a cobrar en los bancos. Yo tengo empresas que me dicen, Diego, es que me cobran por tener dinero en el banco. Necesito invertirlo donde sea. Bueno, pues claro, son gente muy tradicional. Hemos educado a los gestores de las carteras a ser muy conservadores, renta fija, en fin, a cosas, a inmobiliario. Oye, hay que empezar a culturizar aquí a la gente y decirles, fíjate, o sea, el I+D, ojalá tuviésemos más I+D, pero lo poquito que hay que financiarlo todo, sin excepción, porque al final es un sector de gente cualificada que si la retenemos aquí genera consumo, genera empleo, que exporta, trae caja de fuera, en fin, que puede escalar rápidamente. Oye, que tiene posibilidades de error, se ha fastidiado, pero la manera de evitar el error es invertir en muchos. ¿Vale? No, o sea, que es que hay que financiarlos todos. Nosotros tenemos proyectos preciosos, nuevas criptomonedas, nuevas terapias para curar el cáncer, tecnologías para reducir los efectos del cambio climático, de todo. O sea, aquí llegan proyectos de todo tipo. Yo aún no he visto un proyecto que diga, esto es una tontería. No, porque si la empresa va a invertir en ello, tendrá un plan. Tendrá un plan. Entonces, el único problema es que, bueno, pues hay que, luego al final, digamos, hay que conseguir que el producto salga al mercado y venderlo. Y ahí no, digamos, esa parte ahí ya no podemos acompañar. Ahí tienen que ser los propios gestores de la compañía quien consigan esos acuerdos, quien consigan esos, digamos, esos éxitos. Pero yo es que creo que habría que financiarlos todos. Pero si es que ¿dónde vamos a meter el dinero? ¿En bolsa? Es que es absurdo. Eso es un intangible. Esto es economía real. Esto es empleo para nuestros hijos. O sea, esto es la realidad. Ha quedado un poquito propaganda, ¿eh? Debo decir. Ya te he dicho que cuando me caliento parezco Fidel. Empiezo a hablar aquí. No, no, has hecho lo que piensas, lo que crees y lo que haces, como todos, y es lo que todo el mundo, porque además el empresario que todos tenemos muy claro como empresario es que es el que se rodea, el mejor empresario es el que se rodea del mejor equipo. El empresario tiene que ser un gran vendedor de su proyecto, de su idea, de sus productos, esto está claro, ¿no? Por muchas muy buenas ideas que tengas, y tú lo acabas de decir, y un gran proyecto, pero si no se vende, al final no vale para nada, hay que venderlo, hay que vender todo. Tenemos que tenerlo muy claro. Y te hago una última pregunta y luego si abrimos un turno porque veo que en el chat hay varias pendientes que ahora Elena te irá distribuyendo. Te hago una última antes de intentar, ya paso al chat. ¿Qué papel juegan la investigación y la innovación en la sostenibilidad de las empresas? Algo que, bueno, pues todos estamos hablando, la sostenibilidad y también ese mundo más inclusivo, ¿no? ¿Qué papel juegan, tú crees, en la investigación y la innovación? Bueno, al final hay dos tipos de sostenibilidades, ¿no? Según mi opinión. Una, para mí la más importante, que es la economía. Lo primero hay que hacer que esto sea sostenible y que este nivel de vida que tenemos, que es un lujo, lo puedan heredar nuestros hijos y nuestros nietos, que no está nada claro, ¿vale? Y digo no está nada claro porque tenemos un nivel en España de protección tremendo, sanidad pública, educación pública y tenemos una deuda grande y al final, bueno, pues esto hay que hacerlo rentable. Como toda compañía tienes que vigilar tu pasivo, tu activo. Entonces yo creo que el I+D es sin duda alguna una herramienta necesaria para esa sostenibilidad. Eso, vamos, está claro. Los países que más invierten en I+D son los más ricos
y por lo tanto pues tienen mayor garantía de su nivel de protección de vida y su calidad de vida. Y luego está la sostenibilidad medioambiental. Entonces, a mí hay gente que me dice, no, lo que hay que hacer es, he oído de todo, con esto de la sostenibilidad, ahora la gente joven, pues de repente te encuentras que están comiendo una hamburguesa que sabe a hamburguesa, pero que no es hamburguesa. Me parece muy bien, pero que en el fondo es un granito para intentar cambiar las cosas. Entonces yo siempre digo lo mismo, lo que hay que hacer es invertir en I+D. Si el mundo ha evitado guerras en estos últimos años porque la economía ha ido creciendo, hemos ido invirtiendo en I+D y hemos ido resolviendo problemas. La pandemia la va a salvar el I+D, no la van a salvar, o sea, la va a salvar las vacunas, que es fruto de un I+D privado espectacular, en tiempo récord, y que la verdad que es para quitarse el sombrero, ¿no? Entonces yo creo que el problema de la sostenibilidad, como si fuese otra pandemia, lo resolverá el I+D. Y probablemente no seremos ninguno de los que estamos hoy aquí, ¿no? Será alguien brillante, con un equipo brillante, en una empresa brillante, que dará con algo que cambiará el sistema. Al final, en estos años ha habido un cambio de modelo económico muy importante. Las empresas que están ahora mismo en el top de valoración mundial son empresas tecnológicas, los Google, Facebook, todos estos, que trabajan en una economía que a nuestros abuelos les parecía ciencia ficción. Es una economía intangible de servicios en Internet, de cosas que no son materiales, y eso no estaba hace 20 años, 30 años. Entonces yo creo que la clave es dar con innovaciones que abran nuevos sectores económicos y den de comer a las nuevas generaciones y generen empleo. Y eso es sostenibilidad. Y todo lo demás, el cambio climático, todo esto, se resolverá con tecnología. No me cabe la menor duda. Totalmente de acuerdo. El mejor escudo social es la empresa, efectivamente. Si hay empresa de empleo y de garantía de futuro, y lo demás lo tenemos que ir resolviendo porque son problemas que van surgiendo y nuestra obligación es ir resolviéndolos, ¿no? Y garantizar un mundo mejor para nuestros hijos. Pues muchas gracias, Diego. Paso la palabra a Elena, que nos abre las preguntas, te va a ir pasando ya las preguntas. Así es. La primera nos consultan por un ejemplo sin dar nombres. Por esta herramienta, el éxito de esta herramienta desde el punto de vista de la empresa que realiza I+D+I y del mecenas, si nos podría poner un ejemplo claro donde se vean los resultados. Bueno, voy a poner un ejemplo de una empresa. Bueno, por no dar nombres, voy a contar el proyecto, ¿vale? Hay muchos ejemplos de empresas más grandes, más pequeñas, pero voy a contar este proyecto. Esto es una spin-off del CSIC, que buscaba financiación para su proyecto de investigación. Los proyectos de investigación biotecnológica, en este caso, son muy intensos en inversión en I+D. Sacar una molécula para que cure la esclerosis lateral amiotrófica, que es lo que ellos están haciendo, requiere millones de euros durante muchos años y el riesgo es muy alto. Entonces, cuando estás haciendo ese I+D, homologar una molécula para curar una enfermedad es muy difícil atraer inversores en las fases iniciales, muy difícil, porque claro, los inversores dicen, oye, esto el riesgo es muy alto, ¿no? Y nosotros financiamos el 40% de su fase preclínica, luego en fin, de todos los ensayos que han necesitado desde el principio. Al entrar nosotros, consiguieron préstamos para poder financiar la otra parte, préstamos blandos, y entraron inversores que financiaron otra parte, ¿no? Ya con menos riesgo porque invertían menos y ya la cosa, digamos, salía mejor. Y bueno, pues salvamos un poco el plan de viabilidad de esta compañía y espero que tengan suerte, aún les quedan años, pero bueno, nosotros apostamos por el I+D de forma permanente, es decir, todos los años. Y hoy en día no hay ningún proyecto que se resuelva en un año. Entonces, normalmente las empresas cuentan con nosotros y les apoyamos en proyectos plurianuales. No sé si ese es el ejemplo. Sí, por supuesto. En nuestra web creo que hay incluso vídeos de gente que se financia con nuestra herramienta y que seguro que lo cuentan con mucha más pasión, ¿eh? Yo lo digo muy frío ahí los números, pero para ellos era financiar su proyecto y la verdad que estaban muy, muy contentos. Muy bien.
En el correo de agradecimiento que enviemos, además de enviar, por supuesto, el enlace a esta sesión para que puedan volver a consultarla, vamos a incorporar un enlace a lo que estás diciendo, Diego, porque yo creo que puede ser de interés para los que nos están viendo, ¿vale? Que puedan ver efectivamente casos y ejemplos reales. Vale, nos preguntan desde la Universidad Complutense de Madrid si hay alguna atención para financiación de empresas de transferencia de conocimiento universitario que dice que son participadas por la Universidad Complutense de Madrid. Al ser tan particular, quisiera saber si hay una visión específica para las universidades públicas. No, tenemos varias EBTs de la Complutense y de otras universidades. Tenemos, la verdad que empresas de base tecnológica, spin-off de universidades hay muchas. No las tratamos de una manera especial. Lo único quizás que van más rápido que otras, porque como suelen ser empresas que vienen del mundo de la ciencia, redactar una memoria no les supone un problema a los empresarios, que suelen ser investigadores, y suelen ir bastante rápido en el proceso. Entonces, digamos que nosotros también solemos ir más rápido con ellas porque son más fáciles. Ese es un poco el mensaje. Luego es verdad que a veces fomentamos las relaciones entre las empresas. Hay proyectos de I+D de una empresa que vemos que necesitan un impulso y sí que les ponemos en contacto con investigadores de las universidades para que les apoyen, ¿no? Eso es un poco el único trato especial que tenemos con las universidades públicas, pero en relación con las EBTs lo único que puedo decir es que suelen ser proyectos financiables casi siempre, todos ellos. ¿Vale? Nos pregunta una pyme que se creó para gestionar un proyecto de I+D+I de biotecnología con patentes concedidas, evidente usabilidad, un océano azul de mercado, viabilidad técnica y comercial, pero todavía no se factura. No tienen pasivos, pero nos pregunta si podrían encajar en los formatos de financiación de caudal. Encaja perfectamente. O sea, lo normal es que una empresa biotecnológica que esté desarrollando una molécula no facture. Eso sí, el día que facturan millones de euros, porque licencian la molécula a un laboratorio para producirlo, lo que sea. De estas tenemos muchas, ¿eh? Lo único que les pedimos es que, bueno, pues que nos cuenten bien su plan de financiación para ese proyecto de I+D en el que estén y de dónde van a sacar el resto de recursos, que nos los expliquen, pero nosotros siempre apoyamos a estas compañías y garantizamos al menos nuestra parte. ¿Y cuál es el perfil del inversor? Esto nos entra por privado. ¿Cuál es el perfil de los inversores realmente? Pues mira, tenemos de todo. Tenemos empresas aseguradoras, tenemos empresas familiares de sectores inmobiliarios, tenemos empresas, suelen ser empresas grandes que ganan dinero habitualmente y bueno, que desarrollan su actividad en España, porque las que desarrollan su actividad fuera tributan en esos países y entonces no tributan aquí y no necesitan deducciones fiscales, ¿no? Pero suelen ser empresas que habitualmente ganan dinero de todo el territorio nacional, tenemos de todo. Tenemos también empresas de alimentos, de transportes, familiares, cotizadas, de todo, tenemos de todo. Y al final, el perfil de los mecenas suele ser gente que, digamos, normalmente invierte en diferentes productos su tesorería y les convencemos de que parte de sus inversiones sean inversiones fiscales en I+D. ¿Vale? Esa es un poco la labor comercial que hacemos con ellos. El primer año nos miran como si estuviésemos locos, ¿no? I+D, pero si yo me dedico a otro tema o tal, prefiero comprarme un edificio que seguro que, en fin, que es más seguro, ¿no? Les acabamos convenciendo porque les damos una rentabilidad fiscal y al final es de esa manera de atraerles al sector. Y al segundo año ya de repente ves que te llaman y dicen, oye, ¿puedo ir a ver el proyecto de I+D? ¿Puedo elegir yo uno? El otro día me decía uno, ¿no tienes un proyecto de curar el COVID? Digo, sí, hombre, espérate, voy a sacarlo por aquí, que seguro que tenemos uno para ti, para que te hagas famoso curando el COVID. Oye, tenemos muchos, ¿eh? Hemos tenido el año pasado muchos de todo, de nuevas terapias para el COVID, hemos tenido de todo. Pero claro, decirle cuál era el que iba a resolver el problema, pues no lo sabíamos. Entonces, al final, son empresas que les vas guiando hacia
hacia este mundillo, ¿no?, del I+D. Y en cuanto entran, se quedan, porque les aporta una sensación de estar apoyando a la sociedad muy grande y les aporta sus memorias de RSC pues, con bastante valor. Y bueno, y luego que yo creo que también las empresas dicen, oye, en caso de inspección fiscal, cuando tenga que ir con este proyecto en el que he invertido, nadie me va a decir que esto no es I+D porque es un proyectazo, ¿no? Probablemente las empresas han hecho intentos de aplicar deducciones fiscales en su casa y han sufrido, ¿no? Porque es difícil hoy en día justificar pues, un RP y decir que es I+D, ¿no? Pero cuando apuestas por el I+D de estas compañías, que es I+D del más alto nivel, pues les da también garantía, ¿no? Ese es el perfil. Muy bien. Otra de las preguntas, ¿qué se hace luego con la AIE que se constituye para la transferencia de los derechos? Me refiero a una vez se haya terminado el proyecto de I+D. Buena pregunta. Esto es quizás lo que parte de las preguntas que surgen cuando les explicamos a las empresas cómo funciona el producto. La agrupación de interés económico tiene que firmar un acuerdo con la empresa I+D por el que la empresa cede la idea del proyecto y los resultados del proyecto a la agrupación de interés económico. Esto es así porque lo marca la Hacienda como obligatorio, ¿vale? Si no, no se puede hacer la operación. Pero cuando acaba el proyecto, la empresa I+D retiene una opción de compra desde el principio para poder comprar la agrupación de interés económico y recuperar esa propiedad intelectual. Y todos estos, y el precio de compra, todo está incluido digamos, en la operación y sale perfectamente a cuenta la empresa I+D. Entonces, en ningún momento hay riesgo de perder la propiedad intelectual del I+D. Es más, y si el mecenas, que acaban siendo, digamos, durante el año los propietarios de la agrupación de interés económico, que veo aquí otra pregunta que dice cuántos, pues la agrupación tiene que tener varios mecenas, nos encargamos nosotros, ellos meten el dinero en forma de ampliación de capital y durante el año son los titulares, digamos, de los dueños de la agrupación, que es a su vez dueña de la IP. Pero suponiendo que quisieran quedarse con la propiedad intelectual, no podrían, ¿vale? Porque, como digo, existe un poder que permite a las empresas I+D en cualquier momento del proyecto recuperar la agrupación, ¿vale? Eso lo hemos hecho para preservar la propiedad intelectual, que es lo más importante de estas operaciones. Lo más importante. ¿Quiénes forman la agrupación de interés económico? ¿Dos o más mecenas? ¿Caudal también se incorpora? Sí, nosotros nos incorporamos siempre, pero nos diluimos. O sea, las agrupaciones son sociedades que tienen que tener dos socios, si no, no es una agrupación. Entonces las constituimos nosotros con dos sociedades nuestras para que sean válidas. Y después damos entrada a los mecenas a lo largo del año que entran mediante ampliación de capital. Entonces nos diluimos totalmente. Ese dinero que entra en la agrupación sirve para pagar las facturas de la empresa de I+D. Y entonces, bueno, pues al final los retornos fiscales se los llevan los accionistas de la agrupación de interés económico que han hecho la ampliación de capital, son los que reciben los retornos fiscales. Y el dinero lo recibe la empresa I+D. Bien. Hay muchos contratos luego, pero es muy sencillo. Bien, bien, bien. ¿Y qué capacidad de inversión existe para admitir estos proyectos? ¿De qué cuantías más o menos se puede estar hablando? Nosotros, como he dicho, financiamos entre el 25 y el 40% de los proyectos I+D. Tenemos proyectos de todo tipo. Hemos financiado proyectos desde 200.000 euros de proyecto anual. Siempre hablamos en términos anuales, ¿eh? Si el proyecto son varios años, pues varios años. Hablo de términos anuales. Y hemos tenido proyectos de casi 4 millones de euros al año. De empresas grandes, industriales, que tenían proyectos muy potentes y les hemos apoyado. Nosotros ahora mismo buscamos proyectos, o sea, tenemos más mecenas que proyectos. Los mecenas los tenemos esperando porque están deseando invertir y claro, les tenemos que explicar que esto hay que buscarlo en los proyectos, ¿no? Entonces, somos muy selectivos en buscar proyectos buenos. Nunca hemos tenido un problema con ninguna empresa I+D, o sea, siempre ha funcionado todo y es porque somos, digamos, tenemos ese ojo para detectar cuándo un proyecto es bueno. Hay que tener en cuenta que nosotros no somos banqueros, no venimos del mundo financiero, no venimos del mundo fiscal. Tenemos un montón de fiscalistas alrededor que nos ayudan y empresas de certificación, en fin, pero somos ingenieros.
Entonces, de hecho, nuestras compañías nos financiamos con este instrumento. Eso nos permite detectar enseguida cuándo un proyecto se puede financiar y cuándo no. Y por eso no tenemos problemas normalmente en la ejecución de las operaciones. Perfecto. Pues yo creo que hemos dado respuesta a todas las preguntas que se han ido formulando y además estamos justo a tiempo, así que podemos, si le parece, presidente, ir cerrando la sesión. Mil gracias, Diego, gracias, presidente, gracias a todos aquellos que nos habéis acompañado, que habéis participado. Nos ha parecido, por lo menos a mí personalmente, una sesión especialmente enriquecedora, algo realmente interesante para las empresas que están desarrollando proyectos de I+D+I. Y nada más, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Totalmente de acuerdo. Muy interesante, muy instructivo y sobre todo Diego nos ha hablado de futuro, ¿no? Lo que siempre hemos comentado aquí, el mejor escudo social es la empresa porque es la que genera empleo y si hay empleo pues hay todos los demás, el consumo, los impuestos, donde sale el empleo público, los servicios públicos, etc. etc. Pero claro, para ello hay que poner el foco en el futuro, pospandemia ahora, pero siempre tenemos que estar con el foco en el futuro, ¿no? Para ir evolucionando y para eso es necesario el I+D+I y para ello hace falta inversión y financiación, que es lo que habéis conseguido, ¿no? Tener la visión para a través de la deducción fiscal conseguir esos mecenas que es fundamental, ¿no? Y eso es lo que garantiza el futuro de nuestras empresas, por lo tanto más empleo, más calidad de empleo y más riqueza, que es lo que has dicho, con lo cual garantizamos un mundo mejor a nuestros hijos, ¿no? Entonces, por lo tanto, para las empresas los mecenas no solamente tienen el retorno fiscal, sino que todos en general tenemos el retorno social, ¿no? Que cuanto mejor sea nuestra sociedad, mejor poder adquisitivo tenga, mayor nivel, mayor estabilidad, pues eso es bueno para todos. Incluso retorna para la propia empresa que ha invertido porque ya tiene más gente a la que le puede vender sus productos o servicios que está haciendo. Por lo tanto, interesantísimo, estratégicamente es fundamental, como decía, para el futuro de nuestras empresas. El factor tiempo, has dicho, todo esto está muy bien, pero hay que hacerlo, hace falta el dinero, hace falta las deducciones, pero hace falta también reaccionar a tiempo, porque si reaccionas tarde, pues puedes ir pasado. Y que no pasa nada por equivocarse, que nos equivocamos todos los empresarios todos los días y aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos y a veces los errores nos llevan a nuevas ideas, ¿no? Por lo tanto, Diego, muy claro todo, muy didáctico y estás hablando de futuro, de necesidad de futuro para nuestras empresas. Muchas gracias por vuestra labor, muchas gracias por tu participación aquí y esa labor que te digo que estáis haciendo es buena, necesaria e importante para todos. Y te agradezco y te paso la palabra para que puedas despedirte tú de toda la gente que ha estado. Gracias, Diego. Gracias a ti, Ángel, y a la Cámara por esta oportunidad. A nosotros nos cuesta dar difusión a lo que hacemos, creemos en ello, pero nos cuesta dar difusión y la verdad que estos eventos, el Club Cámara y este tipo de webinars, la verdad que nos ayudan un montón. Así que te lo agradezco mucho. Lo único decir que por supuesto, si vienen empresas relacionadas con la Cámara de Comercio, nos lo digáis y por supuesto las trataremos con cariño. Estamos deseando financiar proyectos I+D, así que no dudéis en a través de la web o a través de otros medios contactarnos. Y nada, y entre todos seguro que vamos a hacer grandes proyectos este año, seguro. Muchas gracias. Cuenta con la cámara. Así haremos. Además nos ha surgido una petición, que daremos curso efectivamente, que están interesados en ponerse en contacto con Caudal. Así que ojalá efectivamente salga adelante. Bueno, y más que pueden surgir y ahí estamos para colaborar. Muchas gracias y nos vemos pronto, Diego. Gracias, Ángel. Un saludo. Hasta luego. Hasta pronto.